Muchachos, nuevamente la Constitución es un tema de debate en el Congreso Nacional. Comenzó el pasado 27 de febrero la primera legislatura ordinaria del año y ya el tema de la reforma constitucional se ha vuelto debate entre el gobierno y los diferentes sectores políticos de oposición. Mientras dice el presidente Luis Abinader que hay temor entre el expresidente Danilo Medina y el expresidente Leonel Fernández. Mira, de entrada, ahí mismo, te voy a preguntar como nos hizo Patricia Pérez ayer en la redacción, así breve, de introducción. ¿La reforma va sí o no? ¿Qué tú dices? ¿Qué tú dices? Ay, bueno, con las condiciones que hay, yo creo que para mí que no. Y Miguel, en el aire. Yo creo que va a depender. Ok. Porque lo planteamos, o sea, sí, no, lo por eso te planteamos lo hago, hace varias semanas, 2 semanas específicamente. Sí, aquí. Y yo recuerdo que tú decías que antes de que esté sucediendo todo exacto, esto, antes que no iba. Sí, exacto. Por las situaciones que fuesen, obviamente hay una situación dentro de la oposición que está completamente... Está renuente. Sí, renuente. Y recuerden que para que eso pueda suceder, eso tiene que ir al Congreso Nacional y ustedes saben que ahora mismo, si no hay una unificación de criterio entre la oposición y el oficialista PRM, o el gobierno del PRM, se le haría difícil al gobierno. Ahora bien, yo entiendo que eso va a depender de las negociaciones. Porque hay que negociar. Hay que llegar a acuerdos. Hay que llegar a acuerdos importantes y a ver qué garantía tiene la oposición, ¿verdad?, de que el presidente no vaya a hacer lo que ellos piensan que el presidente pudiese hacer. Sí, estoy de acuerdo. ¿Entiendes? Entonces, el presidente tiene que dar garantía de ciertas cosas y realmente tiene que obligatoriamente negociar con la oposición. Es lo que yo creo. Bueno, Abinader ha dicho que por el momento es para garantizar un ministerio público independiente. Ese que algunos años, alguien por ahí, ¿verdad?, también propugnaba. Sí, Willy, exacto. Ojalá que nuestro señor director nos ayude ahí con un corte de quien fuera en su momento, era presidente Leonel en ese momento. Sería bueno comenzar con Luis Abinader para ver... Pero es para hacer una retrospectiva, hermano. No, es que esa retrospectiva viene con un TBT. No, sería bueno comenzar. Vamos a comenzar con Luis Abinader, que es lo más seguro que tenemos acá ahora, por el momento. Vamos a comenzar. ¿Qué dijo el presidente Luis Abinader ayer? Estoy en disposición de reunirme con ellos, de hacer los compromisos en términos de que no se va a modificar ninguna otra parte de la Constitución, que no sea ese, como él lo ha dicho, y lo reitero. Yo sé que ellos tienen temor y tienen porque ambos de los que están hablando han modificado la Constitución. Entonces es importante que ellos lo entiendan, que lo que se está buscando aquí sencillamente es un ministerio público independiente, la forma en que se seleccione, para eso lo llevamos ahí a la discusión, para poder discutirlo con ellos. Que esa no es la prioridad de la República Dominicana, es innecesaria y es inoportuna, porque sencillamente estamos en desacuerdo. ¿Y dialogar para qué si ya estamos en desacuerdo? Si decimos que es inoportuna y que es innecesaria. En estos momentos una reforma constitucional es inoportuna e innecesaria, ya lo he dicho, aquí hay que priorizar. El problema fundamental frente a la crisis que actualmente abate a la República Dominicana tiene que ver con mejorar las condiciones de vida del pueblo dominicano. No puede haber distracción. Es más, nosotros estamos promoviendo la idea de que el Ministerio Público no sea designado por el Poder Ejecutivo para que tenga toda independencia, como ha ocurrido en Colombia y como ocurre en el Perú. Las investigaciones que se realizan, incluso Estoy en disposición de reunirme con ellos, de hacer... Bien. Un Leonel Fernández jovencísimo ahí. Esa entrevista. Te decía que me parece que fue en 1996. Me luce que fue en el 95 siendo el candidato ya del PL, no, en el mismo 96. Y esa entrevista, si mi mente no me traiciona, se la hizo Julito Jacín en el programa Revista 110. Revista 110, que bueno, todavía se difunde. Pero mira, la idea que tenía de un gobierno con un ministerio independiente, el presidente o el expresidente Leonel Fernández, y miran cómo las cosas ahora cambian. O sea, es que esa es la política. Y Leonel Fernández es oposición, igual que el Partido de la Liberación Dominicana, igual que el Partido Revolucionario
dominicano. O moderno. No, Dominicano que, sí, que se retiró, exacto. Que se retiró de la Exacto, discusión de las de la discusiones. reforma. Yo pienso que, bueno, ellos están haciendo su papel, obviamente, y yo entiendo que como no le conviene en estos momentos una reforma a la Constitución por los planteamientos que ellos han externado al país, pero yo pienso además, dentro de todo esto, que el presidente Luis Abinader se ha atrevido a hacer cosas, yo lo voy a decir, que otros gobiernos ni siquiera se han tomado la atención de hacerlo. Por ejemplo, mira cómo Leonel Fernández en aquel entonces tenía una visión de un Ministerio Público Independiente, que a lo mejor la tiene, la tiene, no estamos diciendo que no, porque Leonel Fernández sabe lo importante que es eso. Ahora bien, cuando Leonel Fernández fue presidente y cuando Danilo fue presidente, vimos muchos casos, y más se agudizaron en el gobierno de Danilo Medina, casos de corrupción que ahora se están ventilando, pero que nadie pudo pensar que, por ejemplo, un procurador, un hermano del presidente, gente de los altos militares del país pudieran estar acudiendo o presuntamente involucrados, acudiendo a la justicia, detenidos. Entonces yo pienso que ahora mismo, el problema ni siquiera es modificar la Constitución de la República en ese sentido. Yo pienso que el presidente Luis Abinader, pienso que ha dado señales importantes de que no le interesa ningún subterfugio o ningún aspecto que pudiera dañar su reputación como presidente. Y pienso que ha sido un poco coherente. Yo pienso que deberían de sentarse en el diálogo de la conversación y ver qué sale de todo esto. Mira, vamos a probar. Yo entiendo de manera muy particular, y lo reitero, yo creo que la reforma se cayó, la reforma a la Constitución, hoy por hoy. ¿Por qué? Porque si tú cuentas la matrícula de legisladores con la que cuenta el Partido Revolucionario Moderno y con la matrícula que cuenta el PLD y la Fuerza del Pueblo, al PRM le hace falta uno de los dos, o los dos. Lo ideal es que sean los dos. Mira, ahí, qué interesante. Ahí están los PLDistas. Antes de yo continuar, vamos a escuchar lo que dicen los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana en ese sentido. Siempre el consenso, la conversación y que se pueda entender cuál es realmente la intención que hay con esto de la modificación de la Constitución. La Constitución tiene que ser respetada. Tenemos una Constitución del 2010, que es una Constitución con derechos de cuarta generación, una Constitución completa, bien estructurada, y lo que sí hay que poner en ejecución son las leyes, que quedan como unas 44, 45 leyes que deben de ser implementadas a los fines de poder implementar también a su vez pues la Constitución, nuestra Carta Magna, de manera que entonces pues podamos ver el fruto de esta gran obra constitucional para todo Hispanoamérica. El PLD mantiene una posición, esperamos que los demás partidos también, de que es imprudente. Ahora hay que concentrarse en ver cómo la gente puede conseguir alimentos más baratos, medicina más barata, podemos mejorar el empleo. Yo creo que toda la energía ante tantas crisis también nacional e internacional debe ser concentrada, toda nuestra energía en mejorar la calidad de vida de la gente. En estas circunstancias, hablar de reforma constitucional, de una justicia independiente que ellos la proclaman como tal, o de la unificación de elecciones, no es una prioridad. Bueno, señores, ahí es que está el kit del asunto, lo que decía Melanio Paredes, para volver ahorita al tema de los números, cómo están en el Congreso. Melanio Paredes dijo algo interesante ahí, que es para mí el motivo principal por el cual la oposición ha echado para atrás, sobre todo el Partido de la Liberación Dominicana, que yo entiendo de manera personal,
que el hecho de que el presidente Luis Abinader, desde que inició su gestión en 2020, el 16 de agosto, haya dicho que por nombrar a doña Miriam Germán Brito en la Procuraduría General de la República, le ha dado cierta independencia y le ha dado independencia al Ministerio Público, ahora al presidente Abinader, quererlo establecer en la Constitución, como que le da a la oposición el argumento de decir, ¿para qué tú quieres que se modifique la Constitución si tú has demostrado que con nombrando a una persona tú lo puedes lograr? ¿Para qué hacerlo de manera constitucional si tú lo estás proclamando de manera con el nombramiento? Por ahí va el argumento del Partido de la Liberación Dominicana y del mismo expresidente Leonel Fernández, que al gobierno llenarse la boca y celebrar con bombos y platillos de que tienen un Ministerio Público independiente, incluso me voy hasta un poquito más lejos, a los funcionarios y al mismo presidente Abinader, cuando se le pregunta sobre casos judiciales, no opinan. Búscalo. Es muy extraño el funcionario, quizás los diputados y los senadores y dirigentes del PRM te opinan, pero el que es funcionario del gobierno es muy difícil que te hablen de la justicia, porque aparentemente esa es la línea, no hablar de casos judiciales, porque el gobierno entiende de que tienen un Ministerio Público independiente y que el poder ejecutivo no debe meterse en el Ministerio Público y ni debe meterse. Y viceversa. Exacto, y viceversa, y no debe incidir en eso ni opinar, que está bien en esa parte, que los casos judiciales no deben meterse. Y búscalo, tú puedes preguntar a algún funcionario y no te va a hablar de los casos que lleva el Ministerio Público, salvo honrosas excepciones. Quizás, para ponerte un ejemplo, de la operación ahora Discovery, quizás te hable el jefe de la policía, el ministro de Interior, porque llevaron esa investigación conjunta. Pero fíjate en qué aspecto, en el aspecto de que hay una investigación conjunta. Y con apoyo de Estados Unidos. Exactamente, pero no te van a hablar ni del caso Medusa, ni del caso Pulpo, ni Coral 5G, ni 5G, y ni el Caracol tampoco, que es como le pusieron su nombre, nunca avanzó. Ese caracol todo el tiempo se quedó. Entonces, yo entiendo que ahí es que está el kit del asunto, y también tú sabes, en el caso del PLD, qué espantó, qué hizo, porque recuerda que el expresidente Leonel Fernández, desde que se conformó la mesa del diálogo en el Consejo Económico y Social con las 12 reformas institucionales, Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo dijeron no, la reforma constitucional no le pongo la mano. Pero fíjate que desde que doña Milagros Ortiz Bosch habló de reducir el umbral para ganar las elecciones del 50% más 1, que habló de reducirlo, entonces a partir de ahí el PLD dijo no, se cerró a banda, para decirlo en términos populares. Y el PLD en ese sentido no hizo o más bien se cerró precisamente a eso, a modificar la Carta Magna, por el tema de bajar el umbral del 50 más 1. Pero además, si nosotros... Que realmente es lo que teme la oposición. Exacto. Entonces, aunque el presidente Abinader... Y que teme que sea un trasfondo. Exacto. No, y realmente si tú vas... Porque ahí, mira, imagínate que tú digas, sí, vamos a reformar la Constitución solamente para instituir esa figura de que el Ministerio Público sea independiente, pero luego si vienen otras aristas ahí. Por abajito, el sazoncito. Mira, y ahí es que viene el asunto. Entonces, si tú vas al documento que está depositado en el Consejo Económico y Social, además de crear un Ministerio Público independiente, hay otra serie de aspectos como unificar las elecciones, que está ahí en ese documento, y realmente plantea otras reformas que no tienen que ver con la independencia del Ministerio Público, y ahí es que está el miedo de la oposición en reformar Constitución. Si ese es el documento, ellos se están basando en el documento que está depositado en el Consejo Económico y Social. Pero mira algo, hay algo interesante, y es que el presidente Luis Abinader los invitó a ellos a hacer una propuesta.
No, por eso de Lionel decía, es que yo no tengo propuesta. Decía, yo no tengo, no. Entonces, o sea, vamos a sentarnos en la mesa de la negociación, como dice él. Incluso el presidente Luis Abinader se fue más lejos. De yo estoy dispuesto a firmar cualquier documento, porque a mí no me interesa hacer una reforma a la Constitución que altere lo que tiene que ver con el asunto lo electoral. Exacto. Mira, es que al presidente Luis Abinader, aunque él no quiera, porque es un asunto de que él no quiera, le beneficia en términos electorales, para que nuestro público tenga en mente y lo conciba. El presidente Abinader ahora constitucionalmente le corresponde agotar otro periodo. Exacto. Si él así lo pretende. Pero ¿qué pasa? Si se modifica la Constitución, aunque sea en un artículo, todo comienza de cero y de nuevo. Entonces a él, en vez de un turno, le tocarían 2. Para que tú veas cómo es la idea. Y ¿se igualaría ahí a quién? Entonces, no es que el presidente Abinader lo quiere, no, y ni él lo está planteando, pero le beneficia porque es una constitución nueva. A partir de ahí, es más, me voy hasta más lejos y los abogados quizás que me corrijan. Si tú modificas la constitución en un artículo, todos los transitorios que están en la actual constitución se eliminan de manera automática, porque ya no tienen razón de ser esos artículos transitorios. Y tú sabes entre esos artículos transitorios cuál transitorio está. El transitorio número 20, que es el que permite, el que dice que Danilo Medina no puede reelegirse nunca jamás. Entonces, lo va a habilitar. Exacto, lo va a habilitar. Entonces, de manera automática, de golpe y porrazo, tú habilitas al expresidente Danilo Medina, y eso generaría una preocupación en el expresidente Leonel Fernández, de paso que tiene, Leonel Fernández tiene un enemigo natural ahora mismo, que es el presidente Luis Abinader, pero tú sumarle a un Danilo Medina, tú tienes que enfrentar a 2. Entonces yo prefiero seguir enfrentando a un solo y no enfrentar a 2. Y además ahí tú tienes una condición, que si lo comparas, por ejemplo, ahora hay una alta inflación, los combustibles están caros, la comida está cara, y ese escenario se parece a lo que tuvo Hipólito Mejía en su gobierno 2004, que intentó reformar la Constitución y que hizo la oposición, ¡pap!, lo castigó. Entonces, el presidente Luis Abinader debería verse en ese espejo, para que no le jueguen una mala pasada. Y la oposición ha sido clara que no va a modificar, no tiene intención. No para eso. No, y como dice Miguel, habría que hacer negociaciones, pero muy costosas. Muy costosas. Y además, ¿qué tiempo le tomaría a República Dominicana modificar la Constitución? Leonel Fernández hablaba de que República Dominicana... recuerden que en 2010 se publicó esa constitución que habla Leonel Fernández, que él dice que es un modelo en Iberoamérica, y que incluso ha sido reconocida en libros de a nivel... Leonel no quiere que lo modifique su constitución. que ha sido reconocida en menciones de libros y a nivel mundial. Entonces, no creo que Abinader se la pueda jugar así. Sí, mira, y al margen de lo que sea, yo en lo personal entiendo que la constitución de más avances en República Dominicana después de la de 1963 en su época fue esa de 2010. Para mí, las 2 mejores constituciones que ha tenido República Dominicana han sido la de 1963 que impulsó el profesor Juan Bosch y esa de 2010 porque, como decía Margarita en el corte que pusimos, tiene derechos de 4ª generación y leyes incluso que no la hemos adecuado a esa constitución. Yo entiendo, mira, incluso para la ley de extinción de dominio, ¿tú sabías que también habría que modificar la constitución? Porque en el artículo 59 de la constitución establece de que tú no puedes decomisar un bien hasta tanto no haya logrado una sentencia de la cosa irrevocablemente juzgada, como dicen los abogados. Entonces tú tienes que también modificar la constitución ahí, en ese sentido. Es más, para lograr el tema de permitir las 3 causales, para también permitir un aborto, hay que modificar la constitución. Hay muchísimas cosas. Y a propósito, hay muchísimas leyes que todavía no han sido reformadas en el Congreso Nacional, y es una tarea pendiente que tienen no solamente los legisladores del partido oficialista
PRM, sino también la oposición, que se pongan de acuerdo en temas puntuales para poder avanzar. Hay que hacerlo. Yo pienso que en su momento la Constitución de 2010 debe ser modificada. Pienso yo. Yo también, hay que modificarla. Hay que adecuarla, pero para mí no están dadas las condiciones para hacerlo a lo mejor, ahora, en estos momentos. a lo mejor, y le agrego, Miguel, no. Escúchame, Miguel, y le agrego ahí mismo, que además de que las condiciones no están dadas, si no se hace en este año, en 2023 se va a dar mucho menos. Porque es un año preelectoral y los partidos políticos no van a estar en eso. Los partidos van a estar concentrados en sus candidaturas. Y van a negociar. Y si el presidente Abinader se arriesga a negociar en términos económicos, el costo político va a ser mucho peor para el presidente Abinader. Y más alto también. Pero mucho más alto. Porque imagínate que ahora el PLD y la Fuerza del Pueblo que están negados y transados a que no. Aunque el PLD algunos dirigentes ayer dejaron entrever que podrían dialogar. ¿Tú ves lo que te decía Miguel ayer? El PLD está dividido. Para mí, en lo personal, yo entiendo que el PLD está dividido en ese tema. Hay dialogar, pero acuérdate que Danilo Medina está bloqueado, ¿verdad? Hay un grupo que le conviene que habiliten a Danilo. Por eso estoy diciendo que está abierto a dialogar, o sea, una ventana abierta para Danilo Medina. Así es. Entonces, pero además, mira algo, yo estoy de acuerdo en que se unifiquen las elecciones. Yo también. Yo en lo particular. Claro, ahorraría mucho dinero. Y que se quite el procurador como miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Yo estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con eso. Lo que hay que buscar una forma, incluso, por ejemplo, miren, nosotros nunca íbamos a ver, o por lo menos para poder evitar esta situación que ocurrió con el ex procurador Jean Alain Rodríguez, que no estamos diciendo que es culpable, ¿verdad? No. De las imputaciones que le hace el Ministerio Público, pero Jean Alain es una persona de Danilo Medina, fue una persona del PLD, y usted nunca miembro de su comité central. Exacto, usted nunca iba a ver que ese procurador en un gobierno del PLD iba a ser llevado a la justicia. Al menos que su jefe político se lo ordenara. Exacto, nunca usted iba a ver eso. Entonces es ver cómo nosotros podemos evitar cosas como esta. O sea, que una persona de una posición tan importante y de tanto prestigio y de tanto peso en la justicia sea designado por el Ejecutivo. Y mira, y déjame decirte que en lo que está planteado, en el documento que está escrito o depositado en el Consejo Económico y Social, ahí el gobierno tiene que aclararlo, porque, ¿tú sabes por qué? Porque se plantea el Ministerio Público Independiente, pero también se plantea otra figura que para mí, de acuerdo a lo que yo leí en ese documento, es lo mismo que un procurador, que sería como una especie de fiscal general de parte del gobierno. O sea que el gobierno tendría a su cargo una persona que sería el representante judicial o sea, eso lo planteo en mi idea ahora. Es como un representante judicial del Poder Ejecutivo. O sea que es tú cambiarle el nombre de figura. En vez de tú poner Ministerio Público, estaría el procurador, ¿verdad? Y esa figura. Exacto, que es nombrada por el Poder Ejecutivo. O sea que... ¿Y cuál es la función de esa persona? ¿Cuál sería? Esa persona es precisamente velar por los intereses del gobierno ante el Poder Judicial. O sea, básicamente es tú agregar otra figura, y quizás los abogados que me escriban, pero o que me digan, tendría voz y voto, o sea, eso es lo que queremos saber. Claro, sí, tendría incidencia en la justicia dominicana, y ojalá que algún abogado venga o me escriba más tarde o me lo aclare. Pero según lo que yo leí en el documento que está depositado en el Consejo Económico y Social, yo diría, en mi opinión, es agregar otra figura, tener el Ministerio Público Independiente y agregar otra figura que haría una función similar a la que hace el Procurador General de la República al día de hoy, señores. En ese sentido, hay que plantear a ver qué es lo que el presidente Abinader propone en su reforma a la Constitución, que debe aclararla y socializarla un poco más y convencer a la oposición que está cerrada.